Buenos días, queridos hermanos. Algunos de ustedes me han preguntado por mi insistencia en mostrar dónde estamos fallando como hijos de Dios. Acepto esa crítica, pero reconozco algo. Los hijos de Dios, la iglesia verdadera de Dios en esta tierra, hace cada día muchas cosas grandes, hermosas, buenas para extender el reino de Dios y para evitar que la especie humana se siga autodestruyendo y siga destruyendo el planeta y la naturaleza, es decir, la creación divina de nuestro Padre Celestial, y para que esa destrucción ocurra simplemente por seguir los dictados del diablo, dueño y señor de este mundo que habitamos. Pero precisamente ese aspecto, que estamos yendo nosotros mismos contra la creación de Dios, contra los principios humanistas que nos legó Jesucristo, contra el perfecto plan de salvación de Dios, es lo que me anima a que no apartemos la mirada de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, de nuestras iniquidades, de nuestros errores. Hoy se dice que la influencia cristiana está por todas partes. De hecho, si nos atenemos a las estadísticas, nuestra fe hoy se profesa internacionalmente muchísimo más que nunca. Pero tampoco podemos negar que hoy, como nunca antes, nuestra fe está siendo atacada en todas las instancias de la sociedad. Y también es un hecho que, como nunca antes, muchas iglesias, pastores e hijos de Dios están cometiendo errores imperdonables que dañan directamente los valores humanistas que están dictados por nuestro Padre Celestial en sus mandamientos y en las enseñanzas prácticas de Jesucristo. Hay incluso programas en numerosos sitios de internet moderados por hermanos cristianos y no cristianos, donde se muestra siempre en tono de burla los errores de doctrina, los fraudes económicos, los robos del diezmo, las violaciones de la ética cristiana y otros problemas graves que ocurren en el entorno de la práctica de nuestra fe. Para ese mundo allá afuera, donde somos vistos como locos, incultos, ciegos y fanáticos irracionales, lo que importa de nuestra fe es todas esas equivocaciones, esos desaciertos, esas meteduras de pata a la hora de aplicar el Evangelio en nuestras sociedades. Muchos ejemplos hay de congregaciones que son atacadas en las redes sociales porque supuestamente se lucran del diezmo y de las ofrendas. Y lamentablemente hay muchas que sí han convertido las iglesias en un negocio personal. Pero no se habla de que muchas de esas congregaciones tienen importantes programas de solidaridad cristiana que han ayudado, donado, trabajado con las comunidades cercanas o al otro lado del mundo, mucho más que algunos gobiernos de países poderosos. Y no es una exageración. Aunque muchos no lo acaben de entender, el mundo nos atacará cada vez con más fuerza y no importará que hagamos mucho bien si seguimos cometiendo errores que manchen nuestra honra como hijos de Dios. Aquí es importante un pasaje del Evangelio de San Mateo 7:16. Voy a utilizarlo como base de estas reflexiones. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Leemos allí. Es una cita bien conocida entre los cristianos. Primero y muy importante, quienes hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo podemos asumir la vida cotidiana con optimismo, esperanza y fe en la protección que nos da nuestro Dios, aunque sepamos que otros hermanos en la fe se dejan tentar o caen en las trampas del enemigo de Dios, por lo cual siempre vamos a ser juzgados. Nuestro Dios es el dueño de la historia, es el dueño del tiempo, del mundo, de todo lo que existe. Él nos sostiene en la palma de su mano y por si no bastara, nos recuerda en su palabra esa promesa, como leemos en el Salmo 91:1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero olvidamos eso muy fácilmente y lamentablemente sabiendo que existen grandes promesas que todas hablan bien sobre nuestras vidas, proclaman bendición sobre nuestras vidas y nos piden que no olvidemos todo lo que ya ganó para nosotros Jesucristo en el madero. Nos dejamos llevar por dos de las corrientes de comportamiento más podridas de este mundo, el liberalismo y el conformismo. El liberalismo que vemos en este mundo, queridos hermanos, entre muchas aberraciones humanas, defiende la individualidad más egoísta, asumiendo que el ser humano se rige exclusivamente por el instinto de supervivencia en las sociedades donde vivimos, es decir, proclama la ausencia de Dios y la falta de amor. Y el conformismo es ese que hace cada vez más difícil distinguir a un hermano cristiano en medio de un grupo de personas, porque lo que asumimos como conducta social para protegernos del mundo o por vergüenza de proclamar nuestra fe
es que no se note que creemos en Dios y buscamos confundirnos con las otras personas, que se nos vea como parte de la manada, olvidando que debemos estar orgullosos de haber sido tan amados por Dios que nos eligió para su plan de salvación eterna, pese a que no lo merecemos, y que debemos ser además agradecidos al dolor, al sacrificio y a la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Aunque nos duela escucharlo, nos estamos quedando por debajo de las exigencias y no estamos a la altura de los retos de la fe cristiana que en la Biblia están tan claramente definidos. Como lo declara la Escritura, el amor de la iglesia hacia Dios se ha enfriado mucho en muchas partes, como nos advirtió Dios en Mateo 24:12. Allí leemos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como leemos en la Escritura en 2 de Pedro 2, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Como lo declara la Escritura en Mateo 7:15, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuando hablo del humanismo cristiano, lo hago con todo propósito, para diferenciarlo de ese humanismo que tanto el mundo proclama, en el cual Dios no aparece por ningún lado. Este convulso y podrido tiempo que vivimos nos ha quitado a Dios del primer lugar y ha colocado al hombre en el centro de todo, desconociendo que los valores de ese hombre, de ese ser humano, fueron muy precisamente establecidos por Dios en sus mandamientos, y para configurar la perfección del plan de Dios fueron establecidos en la práctica aquí en la tierra entre nosotros por el mismísimo Jesucristo. En resumen, queridos hermanos, estamos ante una elección de vida eterna o muerte eterna. Elegimos, como dice el teólogo y escritor cristiano Harvey M. Cohn, que el lema de los creyentes en el nuevo cristianismo debe ser: ama a Dios y haz lo que quieras. O elegimos a ese que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario y nos dijo en 1 de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios te bendiga.